apreciables y queridos jóvenes, estimados hermanos que se encuentran presentes en este lugar, en esta tarde, a cada uno de ustedes los saludo con la paz de Dios. Doy gracias a Dios primeramente por la hermosa bendición que nos concede en esta tarde estar celebrando un culto especial. Su carácter es de avivamiento, motivo a el programa que la juventud de este lugar ha tenido a bien en el sentir de su corazón de celebrar este culto como una parada en el camino a 6 meses de la administración de esta sociedad juvenil, y donde el deseo primeramente es darle la honra y la gloria al que vive y reina para siempre, y también buscar su rostro para ser llenos de su presencia. En esta tarde, con la ayuda de Dios y sumándome también al sentimiento del corazón de todos los aquí presentes, que precisamente con la participación de las alabanzas, con la adoración a Dios, creo, jóvenes, que todos tenemos el mismo sentimiento de hoy abrir nuestro corazón y nuestros labios para darle la gloria a Dios. Porque aunque esta sociedad hoy celebra este culto a Dios nuestro Señor, y que se ha extendido la invitación a las sociedades hermanas del área metropolitana que se han tomado en cuenta para este día, la bendición de Dios es para todos, tanto para nosotros en este lugar como para los que nos acompañan en esta tarde. Quiera Dios bendecirnos, jóvenes. Quiera Dios derramar de su presencia en nuestro corazón y que nos vayamos fortalecidos para seguirle sirviendo con todo nuestro corazón. Voy a expresar algunas palabras tratando de ser breve en el mensaje, con un título muy conocido, porque es un mensaje que comúnmente lo seleccionamos para ofrecerle a Dios a través del culto nuestro reconocimiento, pero al mismo tiempo nuestro deseo de ser llenos de su presencia y de su Espíritu Santo. Porque el tema es: esfuérzate y cobra ánimo. Esas palabras son palabras que expresó Moisés en los últimos días de su vida al frente del pueblo de Israel, y que de una manera de despedida expresa palabras que creo yo en la porción bíblica que se considera, es una porción bíblica, jóvenes, muy hermosa, muy significativa, que en muchas ocasiones lo hemos aplicado en nuestra vida. No solamente ustedes, también nosotros, los adultos, también las mujeres. Porque esa porción bíblica habla de la promesa de Dios a favor de su pueblo
y de aquel que habría de tomar el mandamiento, la orden de hacer introducir al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, a la tierra prometida. Era de 120 años Moisés, cuando él se levantó y parándose delante de todo Israel, expresó palabras donde él reconoce que ya no tenía la capacidad para seguir al frente del pueblo. Además, dice la Biblia, que Dios ya le había dicho a Moisés que él no habría de poseer o de entrar a la tierra prometida. Eso invitó o incitó a Moisés a despedirse del pueblo. Pero en una de sus palabras, o las palabras finales que Moisés da al pueblo, fueron palabras de aliento, jóvenes, palabras de confianza, palabras de seguridad para el pueblo. Un pueblo que ya había experimentado muchas cosas: miedo, había sido un pueblo oprimido por muchos años, había sido un pueblo que dudó cuando vio que al frente de ellos estaba el peligro, la muerte, tanto al frente de ellos como atrás de ellos, a través de los carros del ejército de Faraón. Y que cuando él ve esa situación, o el pueblo veía esas situaciones, dudaba, tenía miedo, tenía temor, perdía la confianza. La perdió en Moisés cuando los puso en el desierto a peregrinar, y teniendo hambre y teniendo sed en un desierto donde había peligros y muchas adversidades. ¿Cómo no llegar a dudar? ¿Cómo no llegar a perder la confianza? Era algo normal, algo que si nosotros lo llegamos a experimentar, muchachos, es normal tener miedo, tener temor, que haya un desánimo o que no haya ya el deseo de continuar. Es normal, como seres humanos, como carne que somos, donde podemos ver una adversidad, un peligro, un riesgo, y que la confianza tienda a disminuir. Repito, es algo normal. Muchos lo hemos experimentado. Y cuando Israel lo vivió en su peregrinar, era el deber de Moisés, jóvenes, alentarlos, animarlos, darles palabras de consuelo, de confianza. Moisés se despide y le dice al pueblo que en ese momento él ya no tenía la capacidad ni para salir ni para entrar. Él ya no podía, se lo dijo al pueblo, a todos, despidiéndose de ellos, los miles de gentes que había frente a él, y diciéndoles: yo ya no voy a continuar con ustedes, ya no sé cómo entrar, ya no sé ni cómo salir. Además, Dios ya me dijo que yo no voy a entrar a esa tierra prometida. Y cuando el pueblo escuchaba esas palabras de Moisés, Moisés empieza a referir palabras diciéndoles: Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Yo ya no voy a estar, ni voy a poder acompañarte, ni voy a poder porque ya soy viejo y no puedo. Pero Jehová irá delante de ti. Él pasará y Él destruirá a las gentes que estén delante de ti y las heredará, las vas a conquistar. Y no solamente eso, y va y se dirige al otro hombre mancebo y diciendo: Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra que los destruyó.
Les hacía recordar. Y no solamente eso, los entregará Jehová delante de vosotros y haréis con ellos conforme a todo lo que os ha mandado. Y les exhorta y les dice, esforzaos. Porque la palabra esforzarse, jóvenes, en uno de sus significados, dice que la palabra esforzarse significa poner toda la voluntad, la fe y la fuerza o energía para lograr cumplir la voluntad de alguien. Repito, para lograr cumplir la voluntad de alguien. Cuando alguien recibe una orden, veas esto, pero esfuérzate. Aquel tiene que ir, tiene que esforzarse, tiene que empeñarse, tiene que lograrse, tiene que aplicar fuerza, pero tiene que cumplir la orden que le fue dada. Ve, hazlo, pero esfuérzate. Y esa palabra esfuerzo implica muchas cosas: obediencia, voluntad. Y cuando habla de alentarse o de cobrar ánimo, está hablando de una actitud que consiste en vigor, consiste en ser alentado, consiste en proyectar alegría, actitud positiva, contentamiento a pesar de lo difícil que sea. ¿Por qué digo esos significados? Porque no era fácil lo que Moisés les estaba diciendo. Tú nada más esfuérzate y cobra ánimo. Pero en las palabras de Moisés, no temáis ni tengáis miedo de ellos, y repite que Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y cuando Moisés llama a Josué particularmente, a vista de todo el pueblo, a Josué le dice Moisés, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que le había de dar. Y Jehová es el que va delante de ti. Él será contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Dos escenarios diferentes. Al pueblo, confía en Dios. Aliéntate. Esfuérzate. Pero a Moisés, palabras más particulares que le exhortan a decirle, esfuérzate, no te intimides, Jehová va delante de ti, Él será contigo, no te dejará ni te desamparará. Cuando sientas que no puedes con el pueblo, no te olvides quién está contigo. Cuando sientas que no tienes la capacidad, no vas solo, Dios irá contigo. Cuando se enfrenten enemigos delante de ti, no te olvides de esto, ni te intimides de lo que veas, porque Jehová será contigo. Pero en el sentimiento no se puede a veces mandar, jóvenes. A veces la emoción, la actitud, por eso esas palabras tienen significado. A veces las escuchamos, pero tendríamos que analizar lo que es el impacto en el estado de ánimo de una persona cuando se enfrenta a una dificultad. Josué, se levantaron 5 reyes contra él, pero Josué lo primero que hizo fue doblar sus rodillas, invocar el nombre de Jehová, y Jehová le respondió. El pueblo se volvió tras la idolatría, pero en nada algo había en Josué que él se mantuvo y enfrentó al pueblo para decirle, escogeos ahora a quién sirváis, si a los dioses de esa otra parte del río que sirvieron vuestros padres, o a Jehová.
Pero él dice que yo y mi casa serviremos a Jehová. Era una determinación, es una actitud. Eso se tiene que analizar, es una actitud, porque muchas veces en nuestra vida, aún en el servicio de Dios, a veces estamos solos. Sea en una administración, sea en un deber, sea en un compromiso. A veces los que deberían de estar más fuertes a nuestro lado son los más débiles. Y nos sentimos solos. Pero esa es la actitud, esa es la parte humana. Porque la realidad es que no estás solo. Hay alguien que está contigo. Te podrán abandonar en la carne, lo que está al lado, pero el que nunca te va a dejar es el que dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero hay un sentimiento. En una ocasión, el pueblo de Israel, dice la palabra de Dios, que cayó bajo la opresión del pueblo de los madianitas. Vivieron mucho tiempo siendo oprimidos. Vivieron mucho tiempo sufriendo. Pero de entre todo eso que sucedía en los hijos de Israel, porque ciertamente ellos se habían alejado de Dios y los hijos de Madián los habían conquistado y los tenían por muchos años en opresión. El pueblo de Israel, empobrecido por los madianitas, dice la Biblia, que oraron y clamaron a Dios. Y Dios los escuchó. Y desde el momento que Dios los escucha, dice la Biblia, que Dios envió un ángel al pueblo. Y dentro de todos los que estaban en el pueblo, encontró a un joven, a un mancebo, que se encontraba juntando ahí en el campo el maíz, las cosas para guardarlas y almacenarlas para poder tener que comer. Y cuando el ángel, el varón, llega a Gedeón, que era su nombre, el ángel le dice a Gedeón: Jehová es contigo, varón esforzado. Y cuando Gedeón lo escucha, Gedeón hace una exclamación de pesar: ah, Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado? Y mirándole el ángel de Jehová le dice: ve con esta tu fortaleza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. A un joven desanimado, en un momento difícil, sintiéndose abandonado, teniendo miedo, pero todavía le dicen: ve con esa tu fortaleza. ¿Cuál fortaleza? ¿Tendría fuerzas? ¿Tendría ánimo? Estaban siendo oprimidos tanto tiempo y su exclamación fue: ¿dónde está Jehová? Aquel que sacó de Egipto al pueblo, aquel que nos ha desamparado. ¿Dónde están sus maravillas? Y cuando el ángel le dice: ve porque tú con esa fortaleza, con tu mano vas a librar al pueblo. Y Gedeón le dice: ah, Señor, no tengo con qué salvar a Israel. He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. Y le dice el ángel: ve, porque yo seré contigo. Pero ¿cuántos no hemos pedido pruebas a Dios, muchachos? Gedeón fue uno de esos. Gedeón quiso prueba, señal, como a veces nosotros. ¿Quién no ha dicho: Señor, me siento así, pero muéstrame que estás conmigo? Señor, estoy desanimado, pero dame una señal que no me has abandonado. Gedeón le dijo al ángel
quédate aquí, déjame, voy y espera que vuelva y voy a enderezar aquí un altar. Y el ángel le dice, ve, aquí me voy a quedar, ve. Y regresa Gedeón con un cabrito, pan, leña, todo lo necesario. Y el ángel le dice, ponlo allá sobre la peña, ponlo allá. Y allá va Gedeón y lo prepara el lugar. Y el ángel se acerca y extiende su borde y consume el altar que estaba preparado Gedeón. Y cuando Gedeón ve eso dice, ¡ah, Señor Jehová! ¡Que he visto el ángel de Jehová cara a cara! Una señal. Y Dios da señales. Porque hay quien ha pedido señal. Y Dios lo ha dado en el corazón y en el testimonio que no está solo. Pero Gedeón no se conforma y le dice al ángel, Señor, voy a ir y voy a traer un vellón y lo voy a poner en medio del campo. Y si al día siguiente la tierra está seca y el vellón está lleno de humedad del rocío, entonces voy a creer y voy a entender que tú serás conmigo. Ve. Haz como has dicho, le dice el ángel. Y va Gedeón, coloca el vellón y en la mañana se acerca el vellón, lo toma, la tierra estaba seca y exprime el vellón y llena un vaso de agua. Segunda señal. Y le dice Gedeón, no se enoje ni se llene de ira mi señor, pero ahora voy a poner el vellón. Y si el vellón está seco y toda la tierra está mojada, voy a creer. Y el ángel le dice, ve. Y coloca el vellón y a la mañana siguiente la tierra estaba mojada y el vellón estaba seco. Y se levanta Gedeón con aquella confianza y aquella seguridad y prepara al pueblo para enfrentar a los madianitas. Pero era un ejército enorme y le dice Jehová, no salgas hacia la batalla. Son demasiados. No vaya a ser que venzan y que cuando regresen digan que por su mano derrotaron a los madianitas. No. Ven acá. Anímalos, selecciónalos y diles que se alisten y que se preparen. Y dice que habló con ellos y los incitó a la batalla. Y aquel día se regresaron 22,000 hombres de la batalla y quedaban todavía muchos más. Y le dijo Dios, llévalos al río. Y aquel que lamiere las aguas como un perrillo, ponlos aparte. Y los que lleven de la mano a su boca, esos aparte. Y los que lamieron las aguas fueron 300. Se fue a la batalla con 300. Eran miles jóvenes, pero se fueron con 300. No es el número, es quien estaba ahí en medio de ellos. Pudo haber salido el ejército, pero salieron poquitos contra un ejército numeroso. Pero el que estaba en medio de ellos era el gran Rey de Reyes y el poderoso Dios. Y salieron a la batalla y dice la Biblia que ni aún los 300 pelearon, sino solamente 100 se adelantaron a la batalla. Y aún llegando sonaron los tambores, hicieron el sonido de la trompeta y gritaron por Jehová y Gedeón. Y el ejército se empezó a atacar entre ellos, hicieron batalla y murieron todos. Señales. Aquí hay una señal muy grande que Dios te ha dado en tu vida. Lo has sentido un día en tu corazón, cuando lo has necesitado, cuando lo has buscado en oración, en ayuno, cuando has intentado acercarte, porque dije, está bien tener miedo, sí, tener temor, viene el desánimo, está bien, es normal. Pero no olvides quién está contigo. Tienes que voltear más allá y ver lo que está a tu alrededor. Y entonces vas a entender que tienes que esforzarte. ¿Por qué ves a tu mano derecha y a tu mano izquierda? No, esto está aquí.
Busca en lo más profundo de tu corazón. ¿Por qué te intimidas? A los que están en cargos, ¿por qué tienes miedo? ¿Quién te puso ahí? ¿Los jóvenes? No te equivoques. Dios te eligió. Unos no valoran su cargo, déjalos. Unos no valoran sus deberes, déjalos. Pero tú, tómate de la mano de Dios. Porque el que te puso ahí te dio una obligación y un cumplimiento. Estará contigo en todo momento, querido joven. Y si lo has buscado, quiero presentarte este testimonio. Porque hay quien diría, hermano, yo lo he buscado, pero no lo he sentido. Daniel estuvo 3 semanas en ayuno y cilicio en el reinado de Ciro. Dice Daniel que él, por espacio de 3 semanas, estuvo en ayuno, afligiendo su corazón, buscando a Dios. Y dice que a las 3 semanas tuvo una visión. Y en aquella visión dice la Biblia que Daniel alzó sus ojos y miró a un varón que venía hacia él, vestido de lienzos y ceñidos sus lomos de oro de upas. Y cuando Daniel ve esa visión, dice que aquel varón, su cuerpo era como de piedra de Tarsis y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego. Y sus brazos y sus pies como color de metal resplandeciente, y la voz de sus palabras como la voz de ejército. Y dice Daniel, y cuando yo le vi, dice Daniel, hubo un gran temor en mí y las fuerzas se me fueron. Me tocó el desmayo, no pude retener vigor alguno. Y dice Daniel que cayó y no se podía mover. Pero aquel varón extendió su mano y le tocó. Y cuando le tocó, pudo mover sus rodillas y sus manos y se enderezó. Y cuando Daniel le veía aquella visión, aquel varón le dice, Daniel, varón de deseos, está atento a las palabras que te hablaré y levántate sobre tus pies, porque a ti he sido enviado. Y dice Daniel que cuando escuchaba eso, dice Daniel estaba temblando. Era algo impresionante. ¿Cómo sería ver ese varón con un rostro resplandeciente, con voz como de relámpago? ¿Cómo sería? Él estaba lleno de miedo, de temor, temblando. Y aquel varón le dice, Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. 3 semanas vino la respuesta, pero desde el primer día sus palabras ya habían llegado al cielo. Has dicho una semana, Señor, no puedo. Sientes que no te ha escuchado el Señor. No dudes eso, no sientas eso. Desde el primer momento que tú hablas con Él, tus palabras llegan a Él. Si tú le has dicho, Señor, te necesito, Él ha escuchado esas palabras de tu corazón. Si te has sentido el desánimo y le has dicho, Señor, dame las fuerzas, quizás hoy es el momento, hoy es el día en que el cielo se abrirá y las fuerzas vendrán de Dios y te darás fortaleza. Hoy puede ser. Cuando Daniel expresaba aquel varón, aquel ángel, dice la Biblia que entonces Daniel, estando todo sin fuerza, le dice al varón, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me ha quedado aliento.
Y díjome: varón de deseos, no temas, paz a ti, ten buen ánimo y aliéntate. Y hablando él conmigo, cobré yo vigor. Y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. ¿Cómo será esto para ti? Porque hay que aterrizarlo, joven. La juventud está enfrentando muchas situaciones muy diferentes, muy distintas. Hay sociedades animadas, hay sociedades que caen en desánimo, hay sociedades que tienden a dividirse, hay jóvenes que voltean atrás, hay jóvenes que su estado espiritual ha decaído en una tibieza, en una frialdad. Hay un estado de juventud que a lo mejor es pasiva y no activa en la parte espiritual. Pero hay otra juventud que ha reconocido que sola o solo no puede, que sabe que necesita a Dios, que en un mundo de tinieblas y de maldad, que si camina solo nunca va a poder contra ese enemigo, que necesita a alguien a su lado. Y cuando el joven siente eso, es el joven que cuando las lágrimas derrama o corren la mejilla, levanta su vista al cielo y dice: Señor, si tú estás conmigo, si tú me ayudas, si tú me acompañas, yo voy a poder seguir avanzando. Aquel que a pesar de lo difícil que sea, no voltea hacia atrás, sino se esfuerza y sigue mirando adelante. Hay quien va caminando como si fuera por un camino de espinas, y van las espinas lastimándole y sangrando los pies, pero no se detiene. Ese sigue adelante. Y hay quien dice: ¿por qué sigue? ¿Por qué se esfuerza? ¿Por qué no desmaya? ¿Por qué cobra ánimo? Yo a veces así lo pienso, es que ya al final está el Señor con los brazos abiertos, que te dice: sigue, mijo, sigue, sigue, no dejes de caminar, ven, sigue adelante. Cuando el Señor está de aquel lado y cuando tú sientas que Él te está esperando allá, cuando tú llegues allá, mira lo que vas a sentir: un abrazo muy tierno y caluroso del Señor, que te va a decir: hijo, yo siempre estuve contigo, yo nunca te dejé solo y nunca te dejaré. Esfuérzate, querida juventud, aliéntese tu corazón, no te intimides, que más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Esfuérzate y Dios te va a hacer sentir esos momentos maravillosos que nunca habrás de igualar con las cosas del mundo, porque Dios es fiel. Dios te bendiga y Dios te guarde.